Muchísimas gracias a Alan Carmona de Un Salto de Vida, un colectivo que ha estado defendiendo precisamente la cascada del Salto en Jalisco, el Niágara mexicano, según entiendo le dicen, porque está bajo una amenaza y una amenaza que es compartida con otros espacios en donde hay entrada de gas natural, bueno, de gas shale que importamos desde Estados Unidos, ¿no? Ya conocemos las implicaciones terribles para el medio ambiente del gas shale. Y bueno, está esta campaña, se realiza esta conferencia de prensa de Huele a Gas. Entonces, Alan, si pudieras contarnos un poco brevemente, la historia industrial del Salto y cuál es el plan que se está llevando allá con este gas. Es un gran esfuerzo hacerlo brevemente porque bueno, el tema de la contaminación del río Santiago no solo se limita justo a las descargas industriales, no es un problema, digamos, de toda una transformación del metabolismo ecosistémico, ¿no? Digamos, toda la dinámica de expansión urbana e industrial, ¿no? De la ciudad de Guadalajara principalmente, pero que es un proceso que viene de degradación del río, de pérdida de caudal desde el siglo XIX, ¿no? Desde mediados del siglo XIX y que, bueno, ya las primeras instalaciones industriales en los años 30, en los años 40 de transnacionales, ¿no? De Nestlé, la Suiza Nestlé, de Celanese, una empresa de Estados Unidos, hasta los años 70, que empezó ya el crecimiento industrial, cuando empezó a tener más capacidad justamente de abastecimiento energético la región. Empezaron a traerse capitales, se creó un corredor industrial que se llamó Ocotlán El Salto, desde el nacimiento del río Santiago o el resurgimiento del río Santiago en el lago de Chapala, que es el mismo que el río Lerma que viene del Estado de México, y que principalmente se focalizó la expansión industrial en el municipio del Salto de manera muy importante por la instalación de una empresa transnacional que es IBM, ¿no? Que años después empezó a traer otros capitales, a generar su propia cadena de suministro en la zona y con muchas facilidades que le otorgó el Estado mexicano. Y bueno, ya con el boom que representó el Tratado de Libre Comercio en los años 90. Pues bueno, estamos hablando de más de 600 industrias instaladas solo en el municipio, alrededor de casi 800 industrias en todo el margen del río desde Ocotlán al Salto y pues las consecuencias ambientales y sobre todo de la salud de la población pues empezaron a ver de manera importante en los años 90 y del 2000 para acá pues es un cuento de nunca acabar de enfermedades y muertes todos los días por la contaminación principalmente provocada por la industria. Y entiendo que bajo esta misma lógica, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay una cuestión que a mí me sorprende mucho, que es el discurso de vamos a recuperar el río Santiago, vamos a sanear el río Santiago, pero a mí me queda la duda de si de la mano de eso hay un plan para que las empresas ya no tiren tanta cosa al río, ¿no? O sea, tanta basura, tanta contaminación, tanto desperdicio y tantos tóxicos sobre todo. Y por el otro lado, la llegada de un gasoducto, tengo entendido, ¿no? Si pudieras contarnos un poco, pues este gasoducto, ¿para qué viene, a dónde viene y qué implica, ¿no? Y cómo ves esto en consonancia con el plan de sanear el río Santiago. ¿Qué les significa a ustedes por allá? Sí, por un lado, bueno, estos esfuerzos, entre comillas, de saneamiento del río, que primero se hablaba únicamente de eso, nosotros hablamos de una devastación territorial integral, ¿no? De todas las formas, que la consecuencia final es la contaminación, pero pues es un síntoma de todo un mecanismo de despojo y de un metabolismo que está enfocado en abastecer la zona industrial y la zona urbana y la agroindustrial también. Entonces, estos esfuerzos que vienen desde inicios del siglo, desde el año 2003 fue el primer programa de saneamiento integral, así le llamaron, del río Santiago, que implicaba básicamente dos megaplantas de tratamiento, una en la zona norte, en la cuenca del Valle de Atemajac, y otra en la cuenca del Ahogado, que es la zona sur de la ciudad de Guadalajara, donde está la zona más contaminada y mayor cantidad de industrias. Desde entonces que ha habido un plan tras otro, cada sexenio ha planteado su propio plan de restauración, hasta el sexenio anterior con Enrique Alfaro, que se planteó el programa Revivamos el Río Santiago, que fue el más ambicioso, digamos, donde presumen haber hecho una inversión de más de 6.000 millones de pesos, que implica infraestructura de saneamiento, implica, bueno, de todo, ¿no? Ahí le metieron de todo, que hasta pintar una barda de un centro de salud era parte del programa Revivamos el Río Santiago, que arreglar una banqueta, que tener más seguridad, o sea, todo lo que se hacía en los municipios
de la cuenca era parte del programa Rigamos el Río Santiago como una estrategia integral, pero dentro de lo que no estaba contemplado justamente era el control de las industrias, porque mucho de ello tiene que ver con la capacidad de inspección, vigilancia y sanciones de la federación. La federación históricamente ha sido, pues, ha sido una simulación de la regulación, ¿no? Una transformación de institucional que viene del neoliberalismo para garantizar las inversiones, es decir, dar ventajas competitivas a las industrias extranjeras para que vengan a invertir sin tener la preocupación de regularse en términos de emisiones, de descargas, de derechos laborales y todo lo que implica la desregulación neoliberal. Uno pensaría que con el gobierno de López Obrador del sexenio anterior iba a haber una más estricta vigilancia, ¿no? Y pues lo cual no ha sido así. Se ha disminuido en más del 70% a nivel nacional la inversión o el presupuesto destinado al sector ambiental. En ese mismo sentido se han disminuido las inspecciones y vigilancias. En el caso de Jalisco ha sido en más del 80%, lo que ha mermado la vigilancia, las inspecciones que se hacen en la cuenca. La Comisión Nacional del Agua tiene solamente dos inspectores para más de 10.000 concesiones. La Profepa tiene cinco inspectores para todo el estado de Jalisco. O sea, es una simulación totalmente la regulación del estado mexicano. Em, y bueno, por otro lado, justo lo que dices, ¿no? La llegada del gasoducto en 2019, cuando empieza a trazarse, bueno, ya viene un plan, ¿no? De varios años antes, con la reforma energética de Peña Nieto, en donde se empiezan a generar estos contratos también para el consumo de gas, como decías, de gas shale, de gas de origen del fracking, que también es una técnica muy contaminante, y que, bueno, a partir de eso se ve la manera de ir reconvirtiendo las termoeléctricas existentes y generando más termoeléctricas para poder tener un uso de ese gas, digamos, de manera justificada, ¿no? Porque pues de todos modos se estaba pagando, se consumiera o no se consumiera. Entonces, lo que propicia este gasoducto que se instala en 2019 por la empresa Fermaca Pipeline y que es financiado por un fondo de inversión suizo, lo que hace es tratar de generar una expansión industrial en la región, ¿no? No obstante que ya existe toda esta degradación de la que vengo mencionando y que, bueno, ya alimenta una termoeléctrica que sí se construyó en 2019, justamente se inaugura en 2020, de la misma empresa Fisterra Energy, una transnacional española que aprovecha este gasoducto, aprovecha otro gasoducto que pasa por un costado y está a unos kilómetros tan solo del municipio vecino de Zapotlanejo, y esta misma empresa quiere generar una termoeléctrica en Juanacatlán, que es una lucha que tenemos pues desde 2019 también y que hasta la fecha tenemos frenado este megaproyecto con suspensiones judiciales, ¿no? Ok, muchas gracias. Alan, un poco para ir cerrando, más allá de las implicaciones locales, si pudieras contarnos un poco de la conferencia que hubo ayer, ¿no? Esta conferencia de Huelagas, si tienes más o menos los datos de cuántas organizaciones estuvieron, cómo se han organizado, ¿no? Y si recuerdas algunos de los casos que mencionaron para platicarnos, igual aquí en el programa vamos a poner la liga para que puedan ir a ver la conferencia completa si es que hay interés, pero si pudieras contarnos un poquito, ¿no? De dónde viene esta alianza, quiénes están participando y cuál es el mensaje principal. Bueno, nosotros venimos incorporándonos recién a esta, pues digamos, alianza. Nosotros nos hicieron esta invitación a participar como una lucha emblemática en contra de la energía contra el gas fósil, porque, bueno, más allá de nuestra consigna contra el gas, es una consigna en la defensa de nuestra vida y nuestro territorio, ¿no? Ahora, bueno, se presentaron algunos casos de justamente de cuál es la condición del fracking en México, ¿no? Que a pesar de este anuncio de la prohibición de López Obrador, pues se hace fracking, ¿no? En varias regiones, pues sí, ¿no? Yo invito a que puedan revisar la conferencia completa. Hay este caso también de los compas que están en Baja California, organizándose en contra de un gasoducto que también viene, pues, de Estados Unidos y que están
que están defendiendo también una zona importante de reproducción de ballenas. Y pues nuestro caso, ¿no? Aquí en Juanacatlán y la zona del río Santiago, que decimos nosotros no solamente no queremos la termoeléctrica aquí en Juanacatlán ni en el Salto, sino en toda la cuenca, porque pues lo que se trata es justamente darle posibilidades de restauración y no traer más carga contaminante, porque lo que propicia esto, además de ser una dependencia energética de Estados Unidos, pues es también para proveer empresas transnacionales que están situadas en nuestro territorio. Entonces, tanto una dependencia energética como comercial al capital transnacional se nos genera con este modelo energético como se presentó en la conferencia de prensa. Alan, muchísimas gracias por este resumen, por compartirnos la situación. Una última duda antes de irnos, y si además de esto quieres agregar tú algo extra, es más que bienvenido. Am, ¿Han tenido ustedes pláticas con, por ejemplo, autoridades federales, ¿no? Que son las que dices que han tenido la cuestión de la vigilancia un poco más laxa, o sea, por ejemplo, con la Profepa, ahora que han habido cambios, no sé cómo ha ido esto, ¿no? Sobre todo con esta promesa ahora federal también de recuperar el río. Pues sí, sí hemos tenido, nosotros hemos presentado, no, aunque sabemos que su capacidad y muchas veces su interés político, su compromiso, ¿no? Con la función pública, pues es muy endeble. Pues seguimos presentando denuncias en Comisión Nacional del Agua, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y recientemente el día sábado tuvimos una reunión en donde estuvo presente Semarnat, Conagua, bueno, muchas instancias federales encabezadas por la comisionada Claudia Gómez Godoy, que es la responsable de la Comisión de Restauración del Río Lerma Santiago. Y pues ahora sí que ellos mismos reconocían, ¿no? Que no hay confianza en el trabajo del Estado mexicano y pues de que básicamente este programa es el mismo que los anteriores hasta que ellos demuestren lo contrario, ¿no? Que hay verdaderamente voluntad para hacer las cosas diferentes y que pues eso empieza por castigar a los responsables y sobre todo por frenar los procesos contaminantes. Bueno, pues Alan, muchísimas gracias. Con esto nos damos por bien servidos. Ha sido un placer hablar contigo. Guardo tu contacto y estamos en comunicación para siguientes temas, porque me parece que la recuperación del río Santiago y lo que pueda haber ahí, todo lo que pueda implicar, pues va a demandar mucha información y sobre todo información del lado de las organizaciones, de las colectivas, de los colectivos y de la gente que está en territorio. Entonces, pues un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, un gusto.